7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, ministro de Gobierno subrogante. Lo hemos invitado a un diálogo de algo que debiera ser preocupación de los ecuatorianos y no solo de los dirigentes de la CONAIE, como es el mejoramiento, la atención en lo social en el país, cómo se ha respondido con las acciones económicas y sociales desde el gobierno. Hay un diálogo en marcha. Queremos recoger lo que en los hechos hasta el día de hoy se ha logrado en este diálogo. 77 millones de dólares colocados en cooperativas de ahorro y crédito. Se anunció 94 millones entregados en créditos al 1% de interés y a 30 años plazo por Ban Ecuador. 58 millones de dólares entregados para la condonación de 25.928 créditos irrecuperables y la instrumentación de una política pública para que las entidades del sistema financiero estén en capacidad de reestructurar y refinanciar operaciones crediticias, entre otros puntos, mientras se avanza en el tema del análisis técnico, focalización de combustibles y otros hechos. Sin embargo, a propósito de la presencia del relator especial de los Estados Unidos, de la ONU en asuntos indígenas, el principal dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, ya hizo una advertencia que realmente el país no entiende. Si el diálogo es el mecanismo de arreglo de los conflictos, ¿cómo se vuelve a amenazar? O simplemente lo que se dice comúnmente, hay que entregarles todo lo que plantean, cuando esto debiera ser parte de un diálogo en donde, como en todo diálogo, hay concesiones de lado y lado. Quisiera poner, antes de darle la palabra al señor viceministro Homero Castañer, lo que dijera el señor Leonidas Issa en las últimas horas. Quiero dejar claro, estimado hermano, relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, es de enorme preocupación que no se ha avanzado en el tratamiento y en los resultados de las otras mesas. En el tema de combustibles se sigue dando, en este caso, a las largas. En el tema de alivio financiero, si bien es cierto hay una resolución, pero en la práctica no pasa nada. Nuestra gente, nuestros hermanos indígenas, no indígenas, que salimos a las calles, donde dijimos necesitamos un alivio financiero, en este momento no pueden resolver los problemas de la deuda a nivel nacional. En el tema de control de precios, en este momento se sigue subiendo los precios de los productos de primera necesidad. No hay resultados en la mesa. Por nuestros hermanos en los territorios, la población ecuatoriana, ¿qué dice? Salimos a las calles con el afán de por lo menos que paren los incrementos de los precios de los productos de primera necesidad. No ha pasado nada y eso es de absoluta responsabilidad, en este caso, de garantizar la vida o solo garantizar, en este caso, las tasas de ganancias de los sectores industriales sobre todo. Hemos venido trayendo la propuesta desde el campo, indígenas, montubios, mestizos, para garantizar el precio de sustentación de los productos de los campesinos, por la cual en esto no tenemos ningún resultado. Y quiero dejar aquí, hermano relator, y que sepa esto, el país, en estos 45 días, de venirnos con voluntad, con criterio, con propuestas, realmente sentimos que de estas mesas no van a haber resultados. Es de enorme preocupación porque nosotros esperamos que en esta posibilidad de resolver vía diálogo, el diálogo esté siendo tomado única y exclusivamente como un proceso de disuadir los procesos de lucha. Creemos nosotros, traemos la resolución de nuestras organizaciones de base, pero que no se haya dado resultado, nos parece una estrategia de aperturar todas las mesas y no tener participación en las mesas. Bien, bueno, aquí la primera pregunta que le formulo al viceministro Castañer, ¿aquí hay una agenda política o hay una agenda de auténtica reivindicación de los derechos de los indígenas en el campo? Señor viceministro, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Un gusto compartir este diálogo. Quiero ser categórico. Esa narrativa de que las mesas no han tenido avance es totalmente falsa. El gobierno nacional
con gran responsabilidad, con presencia de ministros, de funcionarios, se ha sentado a buscar salidas, a responder absolutamente todos los pedidos que nos han hecho las organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas. Todos. Ahora, que no sean las respuestas que ellos aspiran o que ellos quieren es un tema muy diferente. Nosotros como gobierno nacional tenemos atribuciones y funciones, tenemos una normativa legal y también tenemos, hay que decirlo, limitaciones presupuestarias. Pero por ejemplo, en ese tema, y acabé de escucharles, supongamos en el tema control de precios, ¿sabe cuál fue la propuesta del movimiento indígena? Y así, en este sentido, queremos un decreto que se fije en los precios de estos productos. La fijación de precios no funciona. La academia ha demostrado que fijar precios genera escasez, genera incluso mercados ilegales de productos. Existen 2 países en donde se tiene fijado precios y tenemos colas para recibir alimentos, Venezuela y Cuba. Busquemos nosotros la manera, a ver, vamos a hacer controles de precios, vamos a sacar una tarifa social en el tema internet, en el tema telefonía móvil, en el tema de que haya un observatorio de control ciudadano para que no haya especulación. Les invitamos a que sean parte, trabajemos juntos. Hubo de los 12 puntos en esa mesa de control de precios, hubo 4 en que hubo coincidencias, y aquí está el acta firmada en donde hubo coincidencias. Pero claro, si no me dan el decreto, no me gusta. Entonces, eso no se trata de un diálogo franco, de un diálogo transversal, de un diálogo en donde tiene que haber propuestas, contrapropuestas, análisis, sino un tema ya de imposiciones, y así no funcionan las cosas. Y peor aún, amenazas. Y no se puede decir a mitad de un diálogo, estamos a 45 días, no me gustan los resultados, entonces por eso amenazo con levantarme e irme. Ayer se determinó en la mesa de coordinación que vamos a terminar este proceso. Y yo tomo las palabras del relator Francisco Calí, del relator de la ONU para Pueblos y Nacionalidades. Esto no debe ser solo un ejercicio de 90 días, debe ser un tema cotidiano, rutinario, un tema constante para lograr mejorar la calidad de vida, no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino de los 18 millones de ecuatorianos. En ese sentido, repito, esa narrativa de que no hay avances no es la adecuada. Ha habido avances muy importantes en todas las actas. Yo tengo aquí cogido 5 actas de diferentes mesas. Están las firmas de los representantes de los pueblos y nacionalidades. Están las firmas, no sé si se puede observar, están las firmas de la CONAIE, de la FENOCIN, de la FEINE, en los temas en que ha habido acuerdos, en que ha habido consensos. Señor viceministro, ¿usted nos puede describir para que quede claro y que el país conozca esos 5 acuerdos al menos para refrescar y no lanzar la agenda política de que no se avanza? Por ejemplo, en la mesa que se cerró, en la mesa de la banca pública y privada, se llegó a acuerdos que marcan ejes de condonación de deudas, de recalificación de créditos, reestructuración de créditos y créditos blandos. ¿Sí sabe qué se consiguió en esa mesa? No solo que se condonen ciertos tipos de deudas irrecuperables, sino que se saque no solo el producto a 30 años plazo al 1% de hasta $5,000, que es el crédito más barato de Latinoamérica, un crédito al 5% de hasta $20,000 para pequeños emprendedores, pequeños agricultores, campesinos, pescadores, para gente que necesite. Eso fue uno de los logros. Y como publicamos ayer en el Ministerio en la página del Ministerio de Gobierno, ya ha habido los desembolsos. En la mesa de fomento productivo se les mostró los proyectos financiados para fortalecer la agricultura familiar campesina. Cómo llegar con el subsidio de la URIA, las cadenas de comercialización, el proyecto de cooperativismo y asociatividad
para mejorar los precios, la rentabilidad, los precios justos que tanto dicen los campesinos. Está firmado y decir que no ha habido avance, repito, no es lo adecuado. Tal vez ciertos temas, por ejemplo, cuando se tocó en la mesa de control de precios, y esto tiene que saber la ciudadanía, que se fije el precio del aceite comestible. El aceite comestible, el 98% de aceite comestible que se consume en este país viene importado. Solo el 2% de palma que se produce en el país sirve para el aceite comestible. Existe un proceso inflacionario y les invito a que ingresen es fácil acceder a la página web, un proceso inflacionario mundial derivado por la escasez de ciertas materias primas, porque la pandemia, después de una pandemia, aumenta el consumo y también por la guerra en Europa, y eso ha afectado el precio del aceite. ¿Cómo se fija el precio en este caso, de un producto que depende de precios internacionales, que nosotros no estamos en la capacidad de producirlo? Entonces, esos son los temas que hemos discutido. ¿Y sabe qué es lo más grave? Ellos saben, porque muchos de ellos han estado en las mesas y nos han dado la razón. Otro tema, y hay que decirlo y hay que comentarlo, la mesa de focalización de subsidios. Llegamos a coincidencias. El subsidio tiene que ser para el que menos tiene. El subsidio tiene que ser como principio de solidaridad. El que más tiene, más paga. Se necesita para implementar el subsidio una base de datos. Ellos vinieron y dijeron, queremos subsidio para el transporte comunitario, para los pequeños agricultores, para los pequeños pescadores artesanales. No hay base de datos. Tenemos que trabajar con SRI, con Agencia Nacional de Tránsito, con Ministerio de Obras Públicas, con la base del registro social para levantar y que el subsidio llegue a quien más lo necesita. Viene otra mesa, la mesa de recursos naturales. Nos dicen no a la minería, no al extractivismo, no a ampliar el tema de explotación petrolera, porque queremos proteger el ambiente. Pero por otro lado nos dicen más subsidio al combustible cuando es el máximo contaminante, el monóxido de carbono del planeta. Esos son los temas de fondo que hemos discutido con ellos y que hemos llegado a consensos, hemos llegado no digamos acuerdos. Ellos al decir acuerdos le toman como que ya se ha cerrado un tema. Hemos llegado a convergencias, hemos llegado a consensuar ciertos temas para seguir avanzando. Entonces, repito, decir aquí no ha habido avances en las mesas es totalmente falso. Ahora, la preocupación es con estos discursos, con esta agenda política, se ha transcurrido 45 días, como bien decía el relator, ojalá sea permanente. Sí preocupa en medio de la debilidad institucional que aquí, con el argumento político de que como no acogen todas mis demandas, simplemente aquí ya no es diálogo sino imposición y así no puede funcionar. ¿Cómo lograr que se avance en este sentido? Porque hemos escuchado también la preocupación de quienes de manera loable han contribuido en forma permanente, como es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, viceministro. Totalmente de acuerdo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha sido un puntal fundamental al prestarnos las instalaciones, hacer las convocatorias, a trabajar en una metodología de diálogo, en generar un escenario positivo para que este diálogo se dé. Tengo que decirlo, la academia también muy importante en su facilitación, en representantes profesionales, en la relatoría, en el manejo de las mesas, muy importante. Pero el tema ya no va a caer este rato en que estas propuestas, si no son acogidas, entonces ya no es de mi gusto. Nosotros como gobierno tenemos que darle respuesta al Ecuador. Los temas propuestos en estas mesas, más allá de que sean de acuerdo
o no estén de acuerdo los movimientos indígenas, los vamos a implementar. Ese ha sido un compromiso del gobierno antes de iniciar estas mesas con absoluta responsabilidad. El ministro Francisco Jiménez citó a todos los ministros de Estado y comprometió que apuntemos todos nuestros esfuerzos para que estas mesas de diálogo funcionen, para dar respuestas. Tras estas mesas hay horas y horas de trabajo intragubernamental para ver los mecanismos de dar respuestas a los pedidos. Repito, habrán pedidos que no sean canalizados como ellos plantean, pero para todos ha habido respuesta, absolutamente todos, y esas respuestas se implementarán más allá que ellos o no estén de acuerdo. ¿Cómo hacer entender, viceministro, algo que lastimosamente no se ha entendido y se mantiene un discurso emblemático, no solo los dirigentes indígenas, dirigentes sindicales, el tema de los subsidios? ¿Por qué no entender que hoy, al menos por testimonio del ministro de Economía y Finanzas ayer en la revista de Opinión Democracia, que asciende a 3.800 millones de dólares? ¿Cómo hacer entender que si esos subsidios se logran focalizar, atendiendo, por cierto, a los que menos tienen, pero no indiscriminadamente, que favorece a los que sí pueden pagar, no beneficiarse de ese subsidio, y que esos recursos ingentes vayan precisamente al sector social? No es un contrasentido oponerse a la eliminación de los subsidios en lugar de focalizar y avanzar para que haya más recursos, insisto, y se beneficie, se atienda, se destine al propio sector social. Usted lo ha mencionado, Miguel, y la ciudadanía debe conocer. No es que no existe subsidio. Este momento existe casi 3.000 millones de dólares que estamos pagando todos los ecuatorianos, absolutamente todos, para financiar los subsidios a los combustibles. Y digo todos porque ese dinero que va para los subsidios de los combustibles significa que no se puede realizar inversiones en otros temas, en inversión en obra pública, inversión en temas de salud, de educación, que están destinados para financiar el subsidio de los combustibles. Y allí financiamos nosotros, los ecuatorianos, al que no tiene y al que tiene, ¿sí? Y el subsidio es una ayuda que da el Estado para quien no puede pagar un bien o un servicio. Entonces, ahí viene el gran debate, ¿no? Mire, como usted dice, 3.000 millones de dólares, lo corroboro. Con 200 millones de dólares podemos construir 10 hospitales básicos en zonas de la ruralidad. Y allí a lo mejor sí se puede mejorar la calidad de vida, se puede mejorar la atención en zonas históricamente olvidadas. En ese sentido, ese es el gran debate este momento en la mesa de focalización de subsidios, pero lo importante es que este ejercicio que este rato nos hemos instalado como gobierno, como los representantes de los pueblos y nacionalidades, y con otros sectores, porque lo que está pasando en la conferencia episcopal no es un tema aislado. En el Ministerio de Gobierno diariamente recibimos a varias organizaciones que tienen que ver con jubilados, que tienen que ver con médicos, que tienen que ver con maestros, sobre diferentes temas, ¿no? Lo importante de este ejercicio de diálogo, es que haya resultados, no para favorecer ni al gobierno, ni quién gana, ni quién tiene la razón en un debate, sino que beneficie a la gran mayoría de ecuatorianos. Y esa ha sido nuestra hoja de ruta. Nosotros, conforme avancen estos temas, conforme vaya habiendo acuerdos, se irán implementando estas ayudas. Hablábamos del tema crediticio, eso servirá de oxígeno para muchos ecuatorianos que durante la pandemia no pudieron pagar las deudas, no pudieron acceder a un crédito blando, y a lo mejor estos nuevos productos, esta recalificación, esta reestructuración les va a ayudar para empezar de nuevo.
Señor viceministro, ¿no teme como escenario último que finalmente se levanten de las mesas por una decisión política y vuelvan a las calles? Pienso que fui claro yo el día de ayer cuando hubo esa amenaza de decir aquí no nos gustan los resultados. Mire, cuando hemos iniciado o hemos firmado un acuerdo en el cual hemos decidido sentarnos, no es que a mitad del partido no me gusta el resultado, me levanto y me voy. Saludo yo que al final de la mesa de coordinación ellos han aceptado continuar este proceso de diálogo, lo han anunciado, vamos a estar estos 90 días. Nosotros seguiremos en esto, se tienen que implementar muchos temas, no solo a 90 días. Le voy a poner otro ejemplo. En la mesa de control de precios, querían ellos que se levante una información de la canasta básica en la ruralidad. Nos hemos comprometido, esa fue otra de las coincidencias, y aceptado que a partir del censo que se implementará de parte del INE este año, se levantará la información del costo de la canasta básica y el costo de vida en la ruralidad para ver cómo se puede implementar una política pública para mejorar lo que está sucediendo en sectores alejados del país. Y eso no se va a implementar en los 90 días. Eso es un compromiso ya del gobierno que se implementará en días posteriores, ¿no? Pero esperemos que en este ejercicio no se trastoque, no se contamine con temas políticos. Recordemos que estamos a puertas de elecciones seccionales y a lo mejor pueden haber discursos políticos para generar protagonismo de cara a las próximas seccionales. Nosotros seguiremos trabajando con objetividad, responsabilidad y respeto a las propuestas, y la mejor forma de respetarles es dar una respuesta a esas propuestas que a lo mejor no sea la que ellos aspiran en ciertos temas, pero como gobierno hemos dado respuesta a absolutamente todas. Bien, estamos convencidos que el diálogo es el mecanismo más idóneo para la solución de los conflictos, y como en todo diálogo, como en toda negociación, tiene que haber cesiones de parte y parte. Y hay que entender, a menos que una agenda politiquera trate de imponerse en el Ecuador, que confiamos que no sea ella la que se imponga. Al señor viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Un lindo día. Muchas gracias.